Una pequeña caja de cartón temblaba violentamente mientras los oficiales la cargaban a través de la entrada del zoológico de Lincoln Park, en Chicago. Dentro, un bebé lince, Bobcat, de 4 meses se apretaba contra la esquina, con sus ojos amarillos llenos de miedo y confusión. Esto no se suponía que fuera su destino. Apenas unas horas antes, había sido arrebatado del único hogar que conocía, confiscado a traficantes ilegales que planeaban venderlo como mascota exótica. Lo que nadie podía predecir era que este huérfano traumatizado, a punto de ser llamado Rascal, se convertiría en el profesor inesperado de una leona destrozada, que nunca había experimentado un solo momento de alegría en sus 9 años de cautiverio. La doctora Sara Martínez, la veterinaria jefe del zoológico, había visto muchos animales confiscados, pero este caso la preocupaba profundamente. Los oficiales federales explicaron que el lince había sido mantenido en condiciones deplorables. Había sido separado de su madre demasiado pronto, probablemente con solo 6 semanas de edad, y alimentado con una dieta inadecuada que lo dejó desnutrido y pequeño para su edad. Mientras la doctora Martínez levantaba al pequeño lince, podía sentir su diminuto corazón acelerado. A pesar del miedo, había algo notable en esta pequeña criatura. Sus ojos mostraban una chispa que sugería una fuerte intención de sobrevivir. El lince fue puesto inmediatamente en cuarentena. La doctora Martínez realizó un examen completo. Estaba severamente bajo de peso, deshidratado y mostraba signos de problemas de comportamiento relacionados con el estrés. Lo más preocupante era su completa falta de instintos naturales o respuestas adecuadas a los humanos, evidencia de su crianza inapropiada. Kevin Thompson, el cuidador principal de felinos, notó algo inusual. A diferencia de otros linces salvajes, que bufaban o se volvían agresivos, este cachorro parecía curioso por la gente, incluso ronroneando cuando lo acariciaban. Era a la vez enternecedor y profundamente triste, una evidencia clara de cómo sus instintos habían sido comprometidos. Durante la primera semana, el personal buscó un nombre. Estaba increíblemente activo, explorando cada rincón de su recinto y tratando de trepar cualquier cosa. Su actividad favorita era atacar las escobas y trapeadores de los cuidadores. Finalmente, Kevin sugirió el nombre Rascal, travieso, que capturaba perfectamente su personalidad. A medida que Rascal se recuperaba físicamente, su verdadero carácter surgió. Era innegablemente inteligente. Pero lo que más desconcertaba a todos era su naturaleza social. A diferencia de los linces adultos, que son criaturas solitarias, Rascal parecía anhelar la interacción y la compañía. Vocalizaba ansiosamente cuando los cuidadores se acercaban y se presionaba contra la reja, buscando contacto físico. La doctora Martínez consultó a expertos. El consenso fue desgarrador. Debido a su crianza humana, Rascal no tenía las habilidades de supervivencia necesarias para ser liberado. Su falta de miedo apropiado hacia los humanos lo hacía inadecuado para la rehabilitación tradicional. Se decidió que Rascal se convertiría en un residente permanente del zoológico, sirviendo como un embajador animal para su especie. Mientras tanto, en otra parte del zoológico, vivía Majesty, una leona de 9 años. Majesty tenía una historia trágica. Había nacido en cautiverio, pero no en un zoológico de buena reputación. Durante los primeros 7 años de su vida, fue forzada a actuar en un circo ambulante, pasando sus días en jaulas diminutas y sus noches bajo luces brillantes, siendo forzada a saltar a través de aros. Nunca experimentó un desarrollo social normal ni el cuidado materno. Cuando las autoridades finalmente clausuraron la operación abusiva, Majesty fue rescatada. El zoológico de Lincoln Park le ofreció un hogar permanente, pero el daño psicológico era profundo. A diferencia de las otras leonas, Majesty nunca aprendió a jugar. No tenía instintos maternales y no mostraba interés en interactuar con nadie. Kevin había trabajado intensamente con ella, pero el progreso era limitado. Ella simplemente pasaba sus días echada sola, con una mirada triste y vacía, completamente desconectada del mundo. Después de su cuarentena, Rascal fue movido a su propio recinto permanente en la sección de carnívoros pequeños. Pero odiaba estar solo. Pasaba la mayor parte del tiempo caminando ansiosamente de un lado a otro de la valla que bordeaba el camino de servicio, vocalizando fuertemente a cualquiera que pasara, tratando de llamar su atención. Pronto, la situación empeoró. Rascal mostró signos claros de depresión. Su apetito disminuyó y pasaba más tiempo durmiendo que explorando. Una mañana de octubre, se estaba realizando un mantenimiento en los sistemas de agua del zoológico. Esto requirió modificaciones temporales en varias puertas de recintos. El equipo de construcción aseguró la puerta del recinto de Rascal, pero subestimaron la persistencia y destreza de un lince motivado. Kevin descubrió el problema cuando llegó para el turno de la mañana. Rascal había desaparecido. El pánico fue inmediato.
Un pequeño lince suelto en un zoológico lleno de depredadores más grandes era una sentencia de muerte. El equipo de búsqueda se desplegó, revisando cada rincón. Pasaron las horas sin señal de él. Justo cuando temían que hubiera escapado a las calles de Chicago, llegó una llamada por radio desde la exhibición de la sabana africana. Un cuidador novato, Tom Wilson, estaba haciendo su inspección matutina cuando vio algo que no cuadraba. Allí, en el gran recinto al aire libre de los leones, había una pequeña forma gris moviéndose cerca de las rocas donde Majesty, la leona triste, solía descansar. Kevin corrió hacia la exhibición, con el corazón en la garganta. Un lince de 4 meses sería un simple bocadillo para una leona adulta. Pero cuando Kevin llegó al área de observación, lo que vio desafiaba toda lógica. Rascal estaba, en efecto, en el recinto de los leones, pero no estaba muerto de miedo. Estaba investigando con cautela a Majesty, que permanecía echada en su lugar habitual. La leona, que nunca interactuaba con nadie, estaba completamente consciente del pequeño intruso, sus orejas moviéndose, alerta. Lo que sucedió después se contaría en el zoológico durante años. En lugar de tratar a Rascal como presa, Majesty hizo algo inesperado. Abrió los ojos y miró directamente al lince. Entonces, Majesty hizo algo que nadie en el zoológico jamás la había oído hacer. Hizo un sonido suave, un bufar afectuoso que las leonas usan para comunicarse pacíficamente con sus cachorros. Rascal, mostrando su característica curiosidad sin miedo, dio un paso tentativo hacia la leona gigante. Se acercó más. Cuando estaba a menos de 2 metros de su enorme cabeza, hizo algo que hizo que el corazón de Kevin diera un vuelco. El pequeño lince estiró una pata y tocó suavemente el hocico de Majesty. La leona podría haber terminado con la vida de Rascal de un solo golpe. En lugar de eso, inclinó su enorme cabeza hasta que descansó en el suelo, poniéndose al nivel de Rascal. Luego, con infinita gentileza, rozó la cabeza del pequeño lince con la suya, en lo que solo podía describirse como un beso. En minutos, un pequeño grupo de personal del zoológico se reunió, observando en silencio atónito. La doctora Martínez llegó, lista con dardos tranquilizantes. Pero mientras observaba la escena con binoculares, se dio cuenta de que no era necesario. Majesty, la leona rota, estaba lamiendo suavemente al pequeño lince con su enorme lengua. Era, sin duda, un comportamiento maternal. El zoológico enfrentó un dilema. Separarlos era el protocolo. Kevin intentó atraer a Rascal con su comida favorita. El lince corrió en dirección a él, pero se detuvo. Miró a Kevin, y luego miró de vuelta a Majesty. La leona se había puesto de pie, observando con obvia preocupación. En una decisión impactante, Rascal dio media vuelta, corrió de regreso hacia Majesty y se acurrucó contra sus patas. Majesty inmediatamente bajó la cabeza para lamerlo, y luego miró a Kevin con un suave gruñido protector. La mensaje era claro, Rascal la había elegido a ella. El equipo tuvo que retirarse. Ahora tenían un problema mayor. Se acercaba la noche y las temperaturas de Chicago caerían. Un lince tan pequeño podría morir de hipotermia. La doctora Martínez y Kevin se quedaron toda la noche, monitoreando las cámaras de seguridad. Lo que vieron fue increíble. Cuando el frío se intensificó, Majesty guió suavemente a Rascal hacia uno de los refugios interiores climatizados. Allí, lo llevó a una plataforma apartada, y se acurrucó protectoramente alrededor del pequeño lince, usando su enorme cuerpo para crear un nido cálido y seguro. Majesty claramente había encontrado en Rascal algo que llenaba un vacío en su vida. Mientras tanto, Rascal había descubierto la figura materna que estaba buscando. La doctora Chen, una especialista en comportamiento felino, fue llamada. Su análisis fue revelador. Ambos animales estaban llenando un vacío psicológico profundo. Majesty, a quien se le negó la maternidad durante 9 años, estaba respondiendo a Rascal con un poderoso instinto maternal suprimido. Y Rascal, separado de su madre biológica, había encontrado la figura materna sustituta que buscaba desesperadamente. Incluso el león macho dominante, César, pareció entender la situación. Cuando se acercó a oler al intruso, Majesty se posicionó defensivamente. Y César, respetando su reclamo, retrocedió. En los días siguientes, la transformación de ambos fue milagrosa. Rascal, que había estado deprimido y ansioso, ahora era un torbellino de energía, sin miedo de jugar con su madre adoptiva de 400 libras. Pero la mayor transformación fue la de Majesty. La leona apática y triste había desaparecido. En su lugar, había una madre atenta, alerta y protectora. En el 5.º día, Kevin llegó y escuchó algo que nunca pensó oír. Majesty estaba jugando. Estaba agachada en la clásica postura de juego,
con el trasero en el aire, moviendo la cola, invitando a Rascal a saltar sobre ella. Por primera vez en su vida, la leona que había olvidado cómo ser un león, estaba feliz.